Hola, bienvenido a tu clase de Ciencias Naturales. En este año lectivo estaremos explorando las diversas ramas de las ciencias, como son biología, física y química. Pero antes me presento. Yo soy tu maestro, el profesor Miguel Márquez, y comenzaremos hablando respecto al área de biología. El día de hoy te traigo un nuevo tema que son las características de los seres vivos. Antes, quisiera que hagas el siguiente ejercicio. Cierra tus ojos un momento y piensa en una característica en la que tú puedas darte cuenta que un objeto, que un ser tiene vida. Te aseguro, si compartimos las respuestas con todos tus compañeros, cada quien tendrá una definición propia y muy diferente una de otra, sin que por ello sean incorrectas. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué significa esto? Que la definición propia de la vida es algo muy particular, muy individual. Si para nosotros, que estamos en un ámbito educativo y que estamos explorando recién esta ciencia, tenemos estos distintos conceptos de lo que es la vida, pues imagínate cómo estarían los científicos, los biólogos, en el transcurso de toda la historia de la humanidad, imaginándose cada quien en su época y a su manera qué es un ser vivo, qué características definen un ser vivo, cuáles son patrones generales que nos indican que hay presencia de vida. Entonces vamos a llegar a una conclusión, vamos a darnos cuenta de que la definición propia de la vida, de lo que es vivir, de lo que es estar vivo, es amplia. Y lo que genera esto es que tengamos más bien ciertas características, ciertos patrones de comportamiento de los seres vivos que los diferencian de los seres inertes, más no una definición propia que nosotros podamos coger y buscar en un diccionario vida igual a tal cosa y que sea la verdad absoluta. ¿De acuerdo? Entonces en esta clase vamos a ver ciertas características que tienen los seres vivos. La primera característica que vamos a hablar de los seres vivos es la organización. En esta parte podremos decir que sobre la base de una o más células, un ser vivo es construido, un ser vivo se levanta. Hay regiones especializadas con funciones particulares, que más adelante veremos sus nombres, sus funciones y sus características. También esta organización no solo es hacia adentro, es decir, cómo está conformado el ser vivo, sino explica que existen relaciones entre seres vivos, entre especies, etc. Si nosotros, por ejemplo, realizamos un estudio anatómico de una extremidad, por así llamarla, vamos a ver que esta está organizada de tal manera que tiene distintos huesos, articulaciones, etc. Y que otro ser vivo que tenga características similares de movimiento, etcétera, vamos a ver que la organización de la materia va a tener muy similar los huesos, los tejidos, etcétera, ¿ya? Entonces, una característica, mejor dicho, la primera característica de organización nos habla acerca de cómo están estructuradas, ¿sí? Por así llamarlas, las células para formar individuos, en este caso, o para entre los individuos de una misma especie, qué relaciones existen. ¿De acuerdo? También del tema de organización nos sale un tema que veremos más adelante, que es la organización de la materia viva. En este caso, la organización de la materia viva tiene una secuencia creciente desde lo más pequeño, que es el átomo, hasta lo más grande, hablando de materia viva, que es la biosfera. Es decir, vamos a recorrer un camino muy interesante desde el átomo hasta llegar a la biosfera.
Entendido este punto, podemos pasar al siguiente. En este caso, otra característica de los seres vivos es la adaptación y evolución. Ya. En este punto de adaptación y evolución es una característica primordial por la cual uno puede darse cuenta que la materia o que un ente está vivo. Primero, definamos qué es adaptación y evolución. Primero, esto es una conducta que desarrolla exclusivamente los seres vivos. Es decir, una piedra no evoluciona o no se adapta. Una piedra está ahí y hagas lo que hagas no va a cambiar, no va a dejar de ser piedra. Pero si tenemos un insecto, miles de ellos, y estos insectos eh, sufre el planeta, digamos, un cambio térmico brusco que incrementa mucho la temperatura. Pues al principio sí, van a morir muchos de ellos, pero otros van a empezar a desarrollar ciertas características que les permitirán poder acoplarse a este nuevo entorno que los rodea. Entonces, adaptarse es una condición que le permite al organismo, en este caso al ser vivo, continuar en la vida. Es un cambio necesario. Ahora, esta adaptación va de la mano con la evolución. Que no es más que el cambio hacia adelante, una versión mejorada, una versión 2.0 del organismo, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, aquí hay muchas implicaciones de este tema, ya que tanto la adaptación como la evolución persiguen un fin, y es que el organismo cambie, mejore, salga de su zona de confort o muere, así de simple. A este fenómeno se lo llama selección natural. ¿Ya? Entonces, la selección natural es la parte en la que si una especie no puede lograr los suficientes mecanismos para prosperar, para acoplarse, para establecerse en un ambiente determinado donde de por sí hay un cambio, esta desaparece, muere. No, la naturaleza dice que no es muy compatible con sus planes y simplemente deja de existir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay muchas investigaciones, muchos estudios que confirman la teoría de la evolución. Por ejemplo, hay ciertas partes en extremidades, en funcionamientos de mamíferos por algún grupo grande, que ustedes saben, hay mamíferos acuáticos, hay mamíferos terrestres, etcétera, de diferentes tipos, pero tienen patrones muy similares que a los científicos les ha permitido determinar que ha sido producto de la evolución. ¿De dónde? ¿O a partir de qué? De un ancestro común. Imaginemos por un momento, miles de millones atrás, un organismo que tuvo éxito en adaptarse, en este caso salió del mar y comenzó a moverse en la tierra y pues desarrolló extremidades. Y una de estas extremidades consta de un brazo, los huesos de una mano y obviamente los dedos. Ahora, dependiendo los cambios en estos millones de años que ha existido, esta misma estructura conformada por brazo, mano y dedos fue cambiando, fue modificando, pero sin perder sus características. Suponiendo que aquí hay 12 huesos y acá tenemos 3 en cada dedo, lo que podemos hacer es ir formando uniones, ir formando ciclos que van a estar muy similares entre una especie y otra. A continuación te voy a proyectar un ejemplo.
Aquí tenemos claramente dos ejemplos de lo que les mencionaba. Una de las extremidades, el brazo, ¿sí? Está conformado por húmero, radio, cúbito, los huesos tercianos de la mano y los carpos de los dedos. En este caso, la misma estructura se puede apreciar tanto en el perro como en el ala de un pájaro y como en una ballena, ¿sí? Entonces podemos ver cómo en este caso es un ejemplo de adaptación. El perro se adapta para poder correr largas distancias en cuatro patas. El pájaro obviamente adaptó sus huesos para poder generar alas y volar. Y la ballena generó aletas, ¿sí? Este es los huesos de una aleta para poder moverse en el agua. Mientras que un ejemplo de evolución, ¿sí? Es cambios muy similares, pero en este caso son morfológicos, o sea, de forma. Y gran ejemplo, Charles Darwin, un investigador que visitó las Islas Galápagos y a partir de esa visita pudo llegar a estas conclusiones. Él notó que los pinzones, una especie de ave que existe solo en las Islas Galápagos, tenían el pico más alargado y más puntiagudo. Y se preguntaba cuál es la razón de que los otros pinzones, los que viven no en la isla, sino en el continente, tengan el pico más amplio y menos puntiagudo. La razón es que los primeros, los que viven en el continente, podían alimentarse de cualquier tipo de insectos, de gusanos, mini pescados, etcétera. Mientras que en las islas, al ser un espacio de tierra rodeado de agua, no podían tener tanta variedad de gusanos, solo unos pequeñitos que vivían en huecos dentro de los árboles. Entonces, por ello, estos pinzones de las islas tuvieron que hacer su pico como que fuera una aguja para poder meterlo en el hoyito del tronco y sacar este insecto de adentro. Entonces, por esa razón, los que no lograron o los que no tenían esta característica de tener el pico más corto y más largo, no lograron adaptarse y morían. Selección natural, un gran ejemplo. Y los que sí lo lograron, pues cuando tenían su progenie, iban dotándoles, iban heredando este patrón del pico y cada vez se iba haciendo más finito y más puntiagudo hasta que ahora es una característica muy común en esta clase de aves. La siguiente característica que vamos a analizar es la respuesta a estímulos o la irritabilidad. Generalmente cuando hablamos que una persona o que un animal o que un ser vivo es irritable es porque reacciona de una forma muy notoria ante un estímulo. Supongamos que estamos caminando por la calle y llevamos un pedazo de pan en la mano y pasamos cerca de un perro que ha sufrido varios días de hambre. Entonces el perro obviamente al sentir el estímulo en su olfato de tener nosotros el pedazo de pan en la mano se va a acercar y por instinto pues va a tratar de quitártelo. Obviamente tú vas a salir corriendo o te vas a asustar si te ladra muy feo o peor si te muerde. Entonces no es más que una respuesta a un estímulo, hambre versus comida, ¿sí? En este caso, pues, hay algunas cosas que mencionar de la irritabilidad o respuesta a estímulos. Y la primera es que esto es algo que viene o que se origina desde un nivel celular. Es decir, las células, la unidad de vida más pequeña que existe, llámese una bacteria o una célula, una neurona, por ejemplo, en el cerebro, tienen ciertos receptores en la membrana que cuando les llega el estímulo, una hormona, o podría ser alguna proteína, alguna señal química, etcétera, va a tener como una señal, ¿sí? Que le va a decir, oye, necesitamos hacer esto, procésame algún alimento, realízame alguna ruta metabólica, protégete, autodestrúyete, reprodúcete, etcétera, ¿sí? Entonces, los estímulos van desde el nivel celular, la respuesta, hasta obviamente, como les mencionaba antes, cuando se organizan las células y van formando tejidos y los tejidos forman órganos y los órganos aparatos y los aparatos individuos, etcétera, las mismas poblaciones reaccionan a un estímulo.
como que fueran un ente vivo, un ser vivo, una población o el conjunto de animales, el conjunto de especies, pueden también inclusive reaccionar a un estímulo. Supongamos, eh, basta un ejemplo, un país que está cansado de pobreza, que está cansado de corrupción, que se vendrían a hacer los estímulos, reaccionan como pues le hacen una huelga o generan un paro de actividades. Entonces va desde la célula, que es un nivel de organización muy pequeño, hasta los niveles superiores como son las poblaciones y las comunidades. Y pues centrémonos en un ser vivo, que es lo que estamos determinando. Pues si hay un incendio y de repente empieza a quemarse la casa que está al lado tuyo, pues es el estímulo y tu reacción va a ser salir corriendo. O si hay un temblor, tú estás sentado y tu respuesta va a ser pararte y buscar refugio. Entonces a eso se refiere con irritabilidad. Los seres vivos reaccionan a los estímulos. Otros ejemplos de irritabilidad son la homeostasis, que es buscar un equilibrio químico. ¿Sí? Para ello, pues el estímulo que provoca la respuesta, la célula en este caso, o el tejido, o el órgano, o el individuo, busca llegar a un equilibrio entre la señal que recibe y la acción que debe responder, que debe dar como respuesta. Y también ejemplos de irritabilidad o respuesta a estímulos son los movimientos, como les mencionaba, pero tienen algunos de ellos tienen nombres específicos. Por ejemplo, los tropismos, que son dependiendo del tipo de movimiento. Por ejemplo, un fototropismo significa movimiento hacia la luz o en respuesta a la luz. Un geotropismo son movimientos muy particulares de las plantas, en los cuales las raíces buscan en los lugares más oscuros para lograr asentar a la planta, fijarla a la tierra. Entonces buscan terrenos que hacia tierras más oscuras, como les mencionaba, en dirección al centro del planeta, por eso se llama geotropismo. O, por ejemplo, también tenemos las taxias. ¿Sí? Fototaxia, por ejemplo, es la respuesta hacia la planta de las hojas, pero no es solo buscar la luz como el fototropismo, o sea, me muevo hacia la luz, sino me oriento hacia la luz, no solo me muevo hacia, sino que me muevo y me doy la vuelta. Entonces, las plantas pueden generar esto. La diferencia entre las taxis y los tropismos es que estos son de manera más pronunciada y buscan o persiguen acercarse o alejarse del estímulo. Y también que en el caso de las taxias hay algunos ejemplos también dentro de los animales. Por ejemplo, los insectos, cuando tú estás por ejemplo, en la costa y ahí el clima es muy húmedo, entonces los insectos salen en la noche, pero para orientarse necesitan buscar fuentes luminosas. Entonces, es un típico ejemplo en donde se empiezan a acumular, se empiezan a acercar a los focos, a las lámparas, y empiezas a ver que justo todos los insectos van hacia la luz. Entonces, ese es un ejemplo de taxia. Como te mencioné hace un momento, otra característica que es muy relacionada con la irritabilidad o respuesta a estímulos es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es buscar la autorregulación, o es un sinónimo, por así llamarlo. Dentro de homeostasis y autorregulación vemos ciertas características propias de los seres vivos, como son el uso de de neurotransmisores, que son señales químicas que informan de aumentos o disminuciones, en este caso alguna sustancia de interés, por ejemplo la insulina. Cuando tienes mucho azúcar en la sangre, secretas esta hormona que produce que el metabolismo de ella se acelere para mantenerlo regulado. Y la excreción y las secreciones. ¿Sí? Dentro de la excreción, pues podemos ver que sirven para nivelar el nivel de agua en el organismo, o inclusive poder hacerte sentir que necesitas hidratarte.
¿sí? Cuando hay mucho calor, también para regular la temperatura. El sudor es un buen ejemplo de homeostasis. También otra característica, por la quinta característica que presenta un ser vivo, es la obtención, en el caso de las plantas, y procesamiento, para no dejar de lado a los animales, de la energía. Como ya sabemos, las plantas producen su propio alimento. Es por eso que hablamos del primer término, que es la obtención. ¿A partir de qué? A partir de luz y agua y sales minerales del suelo y la respiración de las hojas. Con el proceso de la fotosíntesis produce su propio alimento, su propia energía. Mientras que en el caso de los animales, bueno, ellos no son productores, son consumidores. Entonces ellos ingieren una fuente, consumen una fuente primaria de energía y la procesan, de materia, perdón, y la procesan en energía. En esto definitivamente el protagonista o el nombre que debemos tener en mente es el metabolismo. Voy a ponerles por acá el metabolismo, que como ustedes bien saben consta de dos partes: el anabolismo y el catabolismo. Por el lado del anabolismo tenemos que es la producción de moléculas grandes utilizando energía. En este caso tenemos algunos ejemplos como la síntesis de proteínas, la síntesis de hormonas, la síntesis de ADN, etc. Son procesos en los cuales a partir de moléculas chiquitas producimos unas moléculas más grandes, y para poder hacer esto necesitamos energía. Mientras que el catabolismo viene a ser el proceso contrario, ¿sí? Catabolismo, en este caso, degrada moléculas grandes y en el proceso produce o libera energía. ¿Ya? Entonces aquí, pues el claro ejemplo está en la digestión. Nosotros ingerimos un pedazo de pan que tiene carbohidratos. Estos carbohidratos van al cuerpo y en el estómago, en el intestino, empiezan a digerirse, empiezan a separarse en moléculas más pequeñas que el organismo las puede almacenar o utilizar para otros procesos como el anabolismo, que es el complementario. Y mientras lo va digiriendo, lo va liberando, lo va separando, va produciendo energía para las funciones del cuerpo, la respiración, la circulación, para el cerebro, etc. Si un organismo produce, los microorganismos también lo hacen, ojo, una bacteria en su respiración a través de la membrana, en su respiración celular, produce energía y también está constantemente construyendo nuevas moléculas para poder replicarse. Entonces, desde los unicelulares hasta los pluricelulares, todo es una característica, por eso es una característica de los seres vivos, es de la obtención y procesamiento de energía. Toda esta energía procesada o gastada sirve para las dos últimas características que vamos a ver. Dentro de las características de los seres vivos tenemos el crecimiento y desarrollo. En este punto, pues definitivamente es un claro ejemplo, ¿no? Un ser vivo, parte del ciclo de la vida, inclusive que aprendemos de pequeños, es el acto de ir incrementando, ya sea su masa, su composición, su materia, su tamaño, o simplemente ir ganando a través del tiempo ciertas características más sofisticadas. En este caso, hablando del crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces es el paso a través
del tiempo con el fin de obtener características más sofisticadas. Eso como crecimiento y desarrollo. Y finalmente tenemos la reproducción. A pesar de que esta no es una característica exclusiva de los seres vivos, ya que hay ciertos seres como los virus que no están vivos, pero bueno, ahí hay una controversia porque los virus están en el límite, en la frontera entre lo vivo y lo no vivo, ya que cumplen con algunas de estas, pero no con todas. Por ejemplo, para reproducirse ellos no pueden autorreproducirse, necesitan de un huésped que a partir de él utilizar sus mecanismos. Piensen en como que fuera una fábrica con muchas eh, máquinas para producir un carro. Entonces un virus lo que hace es entrar a la fábrica, utilizar la maquinaria de manera abusiva, sin pedir permiso, y empieza a reproducir su propio modelo, ¿sí? No el modelo que tenía la fábrica programada. Más o menos para que tengas una idea, por eso en temas de reproducción, los virus no se sabe si lo hacen de adrede, si tienen una conciencia para hacerlo, o simplemente es diseño de la naturaleza. Pero bueno, vamos a los que sí están vivos. Los que 100% garantizados están vivos. Por ejemplo, una bacteria, un hongo, una planta, un mamífero, un pez, lo que sea. Entonces, la idea, como hablábamos en procesos anteriores en adaptación y evolución, es heredar a la progenie, heredar a sus hijitos, a su descendencia, ciertas características para que puedan prosperar en la vida, ¿sí? Lo que hace un padre, le da a su hijo todo lo que puede, educación, recursos económicos, tiempo, le comparte su experiencia para que sea una versión mejorada de él y de esa manera entonces pueda perpetuar la especie. Ese es el objetivo de la reproducción, ¿sí? Que la especie tenga éxito y pueda seguir sobreviviendo. En este caso, la especie dominante en el mundo es el ser humano y es porque tuvo estas características. Se reproduce y transmite en el tiempo un mensaje, un consejo, un conocimiento, etcétera, y le ha permitido dominar, ser la especie dominante en el planeta. ¿Ya? Entonces la principal función de la reproducción es perpetuar, ¿sí? Que la especie tenga éxito. Entonces, si un organismo, ¿sí? Si un ser, para definir que está vivo, para concluir, presenta estas características, está organizado desde el nivel celular hasta el nivel biosfera, en alguna parte de esta cadena que veremos en la siguiente clase, los niveles de organización. Si presenta adaptación, si cambia para mejorar, para tener condiciones sobre los demás en un entorno no favorable o favorable. Si es irritable, es decir, responde a estímulos, se mueve, eh, tiene ciertas respuestas a señales químicas, etcétera. Si se autorregula, o sea, si tiene homeostasis, ¿sí? Si puede llegar a un equilibrio. Si obtiene y procesa energía de alguna manera, si crece y se desarrolla, y si se reproduce, pues estamos frente a un ser vivo. Esas son las principales características. Entonces espero que en el transcurso de la semana puedas cumplir con todas las asignaciones que van a estar posteadas aquí en tu aula virtual y si tienes alguna duda pues estaremos en contacto mediante el chat o correo electrónico en las primeras semanas. De mi parte, esta ha sido la clase de la semana y estate muy atento a los recursos que te voy a publicar. Un abrazo y nos estaremos viendo en nuestra clase, en nuestra siguiente clase sincrónica. Adiós.